Hola, gracias por escuchar este episodio número 13 y bienvenidos. Hoy quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. El pasaje dice así: Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. El apóstol Pablo en este pasaje le recuerda a los creyentes de Colosas tres verdades acerca de ellos cuando vivían sus vidas sin Cristo. El primero dice que los no creyentes, o en la condición que se encontraban los cristianos, era que estaban alejados de Dios. Eso es lo que el pasaje muestra. En otro tiempo ustedes eran extraños acerca de las promesas de Dios. En otros tiempos ustedes estaban alejados de Dios. Por lo tanto, ustedes, dice el apóstol Pablo, eran enemigos de Dios. Y es lo que dice a continuación de este pasaje, es que ustedes eran enemigos en vuestra mente. En otras versiones dice, ustedes eran enemigos en la manera como ustedes vivían. Y, pero ¿qué significa que nosotros éramos extraños de Dios? Bueno, lo que significa, y Efesios 2.1 lo muestra claramente, es que los no creyentes están espiritualmente muertos. Los no creyentes viven un constante vida en pecado. Los no creyentes obedecen al maligno, o como dice en otra versión, al diablo. Los no creyentes siguen el deseo de sus corazones, pero sobre todo están constantemente inclinándose a su naturaleza pecaminosa. Eso es lo que significa siendo extraños de Dios, o eso también lo que significa que nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente. ¿Por qué digo eso? Porque, bueno, no necesitamos ir al pasado para saber lo que eso significa. Nosotros podemos dar testimonio de eso, que antes de Jesucristo, antes de que llegase Jesús a nuestra vida, nosotros vivíamos este estilo de vida, especialmente cuando dice también que nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente, porque constantemente nosotros negamos la existencia de Dios quizás, y otros con la manera de vivir pues negaban que realmente Dios existía. Pero también Pablo aquí en este pasaje no solamente le recuerda a los creyentes cómo eran su pasado, sino que también les dice que ellos hacían malas obras. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que hacían buenas obras? Bueno, déjame decirles desde la teología cristiana, es que cada persona que hace obras, si no los hace con el propósito de glorificar a Dios, siempre lo está haciendo para glorificarse a sí mismo. Por lo tanto, cada obra que el ser humano hace es pecado contra Dios, y Dios lo ve eso como malas obras. Entonces, volvamos otra vez a la experiencia de que nosotros, cuando no éramos creyentes, nosotros hacíamos quizás buenas obras, pero siempre lo hacíamos con el propósito de tomar para nosotros mismos la alabanza. Entonces nunca nos inclinábamos para darle gloria a Dios únicamente. Por lo tanto, delante de los ojos de Dios, eso eran malas obras. Pero Pablo deja muy claro esto de que esa era la condición de las personas que no son
creyentes. Es muy difícil hoy en día decirle a las personas que, bueno, son enemigos de Dios, o decirles a las personas que si no tienen una relación con Cristo, todo lo que están haciendo son malas obras. Así que no es un texto tan fácil de poder transmitirle a otras personas, pero la realidad es que el testimonio de las Escrituras lo dice claramente. Teniendo eso en mente de cómo era nuestra condición delante de Dios, el apóstol Pablo dice, pero Dios se ha reconciliado con ustedes por medio de Cristo. Es decir, Dios vio toda nuestra vida, Dios vio toda nuestra condición pecaminosa, Dios vio nuestra rebeldía ante Él, Dios vio que nosotros no queríamos saber nada acerca de Él, incluso con nuestra mente que Él nos dio lo estábamos negando de muchas formas. Aún así Dios toma la decisión de reconciliarse con nosotros por medio de una persona. Y Pablo dice, es Jesucristo, porque Cristo vino y por medio de la muerte derrotó el pecado y a través de su resurrección alzó la victoria. Ahora, con esta muerte de Jesucristo, es interesante lo que el apóstol Pablo dice acerca de la resurrección y dice acerca del propósito de la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, ¿cuál fue el propósito de la muerte y la resurrección de Cristo? Pablo nos presenta tres cosas aquí. Dice, para presentarnos santos delante de Dios, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es decir, la victoria de Cristo logró por nosotros que a través de Cristo Dios nos ve santos, Dios nos ve sin mancha y Dios nos ve irreprensibles. Ahora, esto se le conoce en la teología cristiana como la justificación. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que mi estado delante de Dios ahora mismo es que soy santo, que soy puro y soy irreprensible. Déjame ponerlo en plural. Que todos aquellos que están en Cristo Jesús, es decir, que han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, delante de Dios ahora son santos, sin mancha y son irreprensibles delante de Él. Eso es lo que Cristo logró por nosotros en la cruz y eso es lo que Él logró al resucitar por nosotros, al resucitar al tercer día. Entonces, aquí vemos una verdad maravillosa acerca de la justificación. Pero, ¿qué hay del tiempo de ahora? Que nosotros aún vivimos en este mundo y aún luchamos contra el pecado. Bueno, eso también lo tenemos muy claro en la teología cristiana y es que nosotros los cristianos vivimos en un estado de santificación. Eso significa que nosotros constantemente estamos creciendo a la estatura de Jesucristo. Por la obra del Espíritu Santo, Dios nos ha hecho nacer de nuevo y que ahora estamos creciendo para que un día lleguemos a la estatura de Cristo. Pero lo interesante de este pasaje que se encuentra en Colosenses 1:22 es que nuestra condición delante de Dios es santo, sin mancha, irreprensible delante de Él. Por eso decimos que Dios nos ve así en Cristo. Entonces, esto debe ser un motivo para qué? Para vivir, para crecer, para abandonar los pecados de nuestra vida. Quizás hay muchas cosas que hay que cambiar en nosotros y yo creo que sí los hay. Pero ya teniendo un entendimiento de nuestra posición delante de Dios en Cristo, debemos pelear la buena batalla de la fe. Debemos constantemente crecer en el conocimiento de Dios. Debemos crecer constantemente en las disciplinas que Dios nos ha dejado, como el estudio de la palabra, como la meditación de la palabra, como la oración, como la comunión de los creyentes unos con otros.
Entonces, tres cosas que quiero compartirles con ustedes en este podcast. Y es que gracias a la obra de Cristo, ahora nosotros ya no somos extraños. Ahora Dios se ha convertido un Dios cercano a nosotros y Dios ahora es nuestro Padre. También ya no somos enemigos de Dios, sino que por la obra de Cristo ahora nosotros somos amigos de Dios. Ahora nosotros somos amigos de Él y ahora nosotros usamos nuestra mente para conocerlo más a Él. Así como usamos nuestro corazón para amarle, también usamos nuestra mente para buscarlo más día tras día. Pero también con lo que Cristo ha hecho por nosotros, ya ahora nosotros ya no hacemos malas obras, sino que estamos haciendo las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Así que todas nuestras obras que quizás nosotros los hacemos muchas veces con pecado, Cristo los santifica para que sean de agradable delante de Dios. Y eso es una buena noticia. Así que no es malo recordar el pasado siempre y cuando lo conectemos con la gracia de Dios. No es malo recordar nuestro pasado siempre y cuando llevemos ese pasado a la luz del Evangelio de cómo Dios nos ha restaurado. No es malo recordar el pasado siempre y cuando que eso nos vuelva personas agradecidas por lo que Dios ha hecho por nosotros, porque muchas veces yo volteo atrás y recuerdo cómo era mi pasado y veo dónde estoy ahora y también veo que me falta todavía y eso me impulsa a seguir creciendo y a seguir caminando con el Señor, porque sé, como dice en su palabra, que Él comenzó la obra en mí y Él lo terminará hasta que Cristo vuelva nuevamente. Así que espero que este episodio pues, haya sido de edificación para ustedes y nos vemos para la próxima.